amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en la bonita plataforma de Hype, creando contenidos. Y hoy vengo realmente con algo que me han etiquetado, me han desafiado, me han invitado a participar, que son mis amigos de la comunidad de Zona de Escalofríos, realmente una comunidad naciente, muy nueva, que debemos apoyar. Y me han invitado a participar de la temática mensual de ellos, y ya estamos llegando a fin de mes y palabras como siempre se olvidó. Pero bueno, gracias a nuestra amiga @Marriott, que me ha etiquetado y me ha hecho recordar diciéndome palabras, no ha cumplido con tu palabra y no estás en la iniciativa. Y también mi amiga Ivy93, que es partícipe de la comunidad, un beso grande a ambas. Y nada, voy a dar mi punto de vista respecto a los conceptos, creencias que tenemos sobre las brujas, que tengo sobre las brujas realmente. Así que vamos a empezar a responder a las preguntas y espero que llame la atención de alguien, o tal vez no. Pero bueno, la idea es sumar y participar y que salga lo que tenga que salir. Bienvenidos, va la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿tú qué crees que es una bruja? Y realmente creo que una bruja es una persona, es un ser humano tal cual somos nosotros, que tiene como energías negativas, consciente o inconscientemente, es decir, tal vez a veces no es consciente de ese poder que tiene y a veces sí. Este es el concepto mío de brujas, o sea, no me documenté en YouTube, en Google, no busqué información al respecto, simplemente le voy a dar mi punto de vista sobre el tema a tratar. Creo que es una persona común y corriente que a veces actúa mal, adrede, con intenciones, y otras veces de manera inconsciente, ¿sí? Personas con malas energías, personas con malas vibras, que realmente existen y existen por doquier. A veces lo tenemos en nuestras propias familias, parientes, amigos, enemigos, a veces los amigos que parecen amigos. Están en todos lados, lo bueno y lo malo siempre está. Debemos caminar siempre con cuidado, discernir de acuerdo a nuestro criterio qué es lo bueno y qué es lo malo, pero de que existen, existen. La pregunta número 2 dice si el concepto de bruja ha evolucionado con el tiempo o en el tiempo. Yo creo que sí, todo ha evolucionado, Nosotros veíamos en las películas las brujas con el pelo mal acomodado, maloliente, sin dientes. Siempre la bruja fue la fea de la película, y creo que eso ha evolucionado porque creo que actualmente no es así. Hay veces que puede ser totalmente lo contrario, es decir, una persona muy bien puesta, con buen hablar, con buen estatus, entre comillas, puede ser una bruja. Entonces creo que ha ido evolucionando eso. De igual manera creo que la parte importante de la función de la bruja sigue siendo la misma, que es dañar o no, pero sí, creo fervientemente que todas las cosas han ido evolucionando, o involucionando tal vez, pero de que han cambiado con el correr de los tiempos. La tercera pregunta dice: ¿qué sabes de las brujas? Realmente no sé nada de mi suegra. No, mentira. Mi suegra es algo que se dice, ¿no? Las suegras, las brujas. No sé nada de brujas.
no sé, no sé nada de brujas. Sí veo cuando salgo a correr por las calles, por los costados de las calles, que hay como eventos de distintas nacionalidades, creencias, de personas que por las noches hacen ciertos rituales al costado de la ruta, en los campos, como poner muchas verduras simbolizando algo, encontrar sal por la calle también, pollos, he encontrado pollos tirados por la vereda, en las calles donde voy a trotar, y yo creo que esas son todas manifestaciones, no sé, no me consta y no soy quien para decirlo, de personas que trabajan o que tienen algún tipo de energías o conexiones. Cuestión de que existen, están entre nosotros y esas cosas nosotros evidenciamos y lo vemos. Pero no sé absolutamente nada, no me documenté al respecto, simplemente estoy manifestando lo que yo pienso y lo que puedo sumar en esta iniciativa. La cuarta pregunta dice si creo en las brujas, no sé si, o sea, denominarlo brujas es así como lo pensábamos cuando éramos niños, pero sí creo en las personas que tienen energías, malas intenciones, malas vibras, que actúan mal, que actúan con ganas de dañar. Yo sí creo en eso. Hay personas que realmente a veces se enfocan en el otro y no en uno mismo, y eso hacen que se la pasen pensando todo el tiempo en cómo dañar a una persona o no. Nunca he vivido una situación así, no me consta, pero es lo que pienso, seguramente con historias que me han contado, con vivencias, actuaciones de distintos tipos, llego a esta conclusión, pero personalmente nunca me ha pasado. Pero creo que realmente existen, están entre nosotros, que las brujas han evolucionado y que nada, tenemos que estar atento a eso, simplemente eso. Y la quinta pregunta dice: ¿has tenido alguna experiencia cercana con las brujas? Y bueno, acá viene lo más importante de todo. No. No, la verdad que no, y no me gustaría. Yo creo que esta poca experiencia que tengo con estos temas relacionados con las brujas y demás es porque descreo, en un punto no sé si descreo, en realidad creo que existen, pero lo que no quiero es que estén cerca mío, y entonces lo que trato es de eludirlo siempre trato de eludir. Yo no miro películas que me hagan sentir mal. Orejón, mi perro. No he tenido ningún tipo de experiencia y no me gustaría tenerlo porque me da como mucho miedo, como mucho miedo realmente. No he tenido esas experiencias de leer las manos, o que te dicen el futuro. No, las veces que tuve la posibilidad de hacerlo, en alguna feria que me he encontrado con una persona que estaba haciendo ese tipo de trabajo, nada, lejos, cambio el recorrido, pero jamás, no sé por qué, siento como un rechazo hacia esas personas. Cuando tenía el negocio, venía una persona a comprar que venía con un tercer ojo acá, ficticio obviamente, ¿no? Con un tercero, y la mirada y la forma, y ya el hecho de andar así, me daba como un rechazo. No, jamás le pregunté por qué tenía ese tercer ojo, por qué lo hacía, en qué creía o a qué se dedicaba. Nunca le pregunté porque no me gusta relacionarme con personas que estén en ese tema, digamos. He tenido conversaciones de parientes, de que hablan de la magia negra, de las brujas, de los hechizos, todas esas cosas que yo creo que existen, o sea, que existen personas que lo hacen. De allá a que realmente lleguen a resultados favorables,
no lo sé, nunca me ha pasado y ojalá que nunca me pase. Pero bueno, no he tenido ninguna experiencia con brujas, excepto mi señora, no nada que ver. Ella es un pan de Dios. Y mi suegra también. Así que, amigos, Marriott, Ivy93, gente de Zona Escalofrío, el mayor de los éxitos. Esta es mi participación, espero que, no sé si ha llamado la atención, no creo, pero bueno, es mi punto de vista. Espero que sigan creando más iniciativa al respecto y espero seguir participando. Gracias por la invitación y nos vemos en la próxima. Como siempre digo, dejen sus bonitos comentarios y no tan bonitos comentarios, porque lo importante es la interacción. Saludos, gracias.